Imagina que sobrevives a un naufragio. Tu barco queda destruido en medio de la noche. El mar golpea la madera. La gente grita. No sabes quién cayó al agua. No sabes si la ayuda va a llegar. Pero contra todo pronóstico, llegas a una isla. Estás vivo. No hay ciudad. No hay refugio. No hay rescate inmediato. Pero estás vivo. Y en una historia normal, ese sería el comienzo de una lucha contra el hambre, el sol y el mar. Pero esta historia no fue normal, porque en esa isla el verdadero peligro no estaba en el océano, estaba entre los sobrevivientes. Un hombre empezó a tomar el control, primero con órdenes, después con amenazas, después con muerte, y poco a poco el naufragio dejó de ser la peor parte de la historia. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué harías si sobrevivieras al mar solo para quedar atrapado con alguien peor? En 1629, el Batavia naufragó frente a la costa de Australia Occidental. A bordo viajaban hombres, mujeres, niños, soldados, comerciantes y una fortuna destinada a las Indias Orientales. Pero cuando el barco se perdió, también se perdió el orden. Lo que siguió fue una de las historias más oscuras de supervivencia, poder y terror humano en la historia de los naufragios. Abramos el expediente. Bienvenido a Expediente Secreto. Expediente Secreto. El barco. El Batavia era un barco de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, una embarcación grande cargada con mercancías, plata y personas que viajaban hacia el otro lado del mundo. En el siglo XVII, un viaje así no era una simple travesía. Eran meses en el mar, enfermedades, disciplina dura, tormentas, tensión entre hombres que no podían bajar del barco aunque se odiaran. A bordo iban más de 300 personas. Entre ellas estaba Francisco Pelsaert, comandante de la expedición. También estaba Ariaen Jacobs, el capitán del barco. Y estaba Jerónimos Cornelis, un comerciante de alto rango que más tarde quedaría ligado para siempre a lo que ocurrió después. Antes del naufragio ya había tensión. No todos obedecían por lealtad. No todos estaban pensando en llegar sanos y salvos. Algunos querían tomar el barco, querían apoderarse de la carga, querían convertir el viaje en otra cosa. Pero el plan no alcanzó a completarse en el mar, porque antes de que el motín ocurriera, el Batavia chocó contra el arrecife. Y cuando el barco se rompió, también se rompió la última barrera que mantenía a todos bajo control. El naufragio. Era de noche cuando el Batavia encalló. El barco golpeó el arrecife y quedó atrapado. La madera crujía, las olas se empujaban. Dentro, la gente despertó con miedo y confusión. Un barco así no se hunde como en una película, en silencio y con tiempo para despedirse. Se convierte en caos. Personas intentando subir, personas buscando familiares, marineros dando órdenes que no todos entienden. El océano alrededor, la oscuridad encima y una sola idea atravesando a todos. Hay que salir de aquí. Algunos murieron durante el naufragio. Otros lograron llegar a pequeñas islas cercanas. Pero sobrevivir al choque no significaba estar a salvo. Las islas donde quedaron varados eran duras, poca sombra, pocos recursos, muy poca agua y demasiada gente. El Batavia ya no era un barco, era resto sobre el arrecife. Los sobrevivientes estaban dispersos, cansados y sin saber si alguien vendría por ellos. En ese momento, todavía podían creer que la tragedia era el naufragio. No sabían que lo peor iba a empezar en tierra. La búsqueda de ayuda. Francisco Pelsaert entendió que quedarse esperando podía ser una sentencia, así que tomó una decisión desesperada.
subirse a una embarcación pequeña y buscar ayuda. El viaje era casi imposible. Había que cruzar una enorme distancia en mar abierto, con pocos recursos y sin la seguridad de llegar. Pero era la única oportunidad real. Pelsaert partió con un grupo de hombres. Entre ellos iba el capitán Jacobs. La idea era llegar hasta Batavia, en las Indias Orientales, conseguir un barco de rescate y volver por los sobrevivientes. Eso dejaba a las personas varadas en las islas sin el mando principal. Y ese vacío de poder fue peligroso, porque cuando el comandante se fue, alguien más empezó a ocupar ese lugar. No alguien elegido por todos, no alguien preparado para protegerlos. Jerónimos Cornelis quedó entre los sobrevivientes y en vez de convertirse en una figura de orden, empezó a construir algo distinto. Un poder basado en el miedo. Pelsaert se había ido a buscar ayuda, pero en la isla la ayuda cada vez parecía más lejana. El hombre que tomó el control. Jerónimos Cornelis no era el capitán, no era el comandante, pero entendió algo rápido. En una isla sin ley, quien controla la comida, las armas y el miedo, controla a las personas. Empezó a rodearse de hombres leales, no de los mejores, de los más útiles para lo que quería hacer. El problema para Cornelis era simple: había demasiados sobrevivientes y pocos recursos. Pero su solución fue monstruosa. En lugar de organizar la supervivencia, empezó a decidir quién debía vivir y quién no. Los más débiles se convirtieron en carga. Los que podían oponerse se convirtieron en amenaza. Las mujeres quedaron expuestas a un poder brutal y los niños no quedaron protegidos por ser niños. La isla dejó de funcionar como refugio. Se convirtió en un lugar donde el miedo ordenaba cada movimiento. Al principio, algunos quizá no entendieron lo que estaba pasando. Después fue imposible no verlo. Cornelis no estaba esperando el rescate. Estaba creando su propio reino. Las primeras muertes. Las muertes comenzaron con una lógica fría. No todas parecían al principio parte de un mismo plan. Alguien desaparecía, alguien era enviado a otro lugar, alguien simplemente no regresaba. Pero poco a poco, el patrón se volvió evidente. Cornelis y sus hombres estaban eliminando personas. A veces por conveniencia, a veces por sospecha, a veces para reducir bocas que alimentar y otras veces simplemente para demostrar poder. En un naufragio, la muerte puede venir del hambre o del agua. Aquí empezó a venir de otros sobrevivientes. Eso cambió todo. Porque una persona puede prepararse para resistir el sol, puede buscar agua, puede esperar un barco. Pero, ¿cómo se sobrevive cuando los que están junto a ti empiezan a decidir que tu vida ya no importa? En la isla, cada noche podía ser la última. Y lo más terrible era que muchos no podían irse a ningún lado. El mar los había encerrado. Cornelis solo tuvo que convertir esa prisión en terror. La isla del miedo. El grupo de Cornelis empezó a actuar con más libertad. Los asesinatos ya no eran accidentes, eran parte del control. Quienes obedecían podían vivir un poco más. Quienes dudaban se volvían peligrosos. La isla estaba lejos de todo. No había autoridad. No había castigo inmediato. No había una voz externa que detuviera lo que estaba pasando. Y eso reveló una parte oscura de la historia. El naufragio no creó el mal de la nada, solo quitó las paredes que lo contenían. Cornelis y sus hombres estaban aislados, pero no estaban solos. Había mujeres, había niños, habían personas enfermas. Había sobrevivientes que seguían esperando ayuda sin saber si el rescate llegaría antes que sus propios verdugos. Para muchos,
Cada día era una negociación silenciosa con el miedo. No mirar demasiado, no hablar demasiado, no parecer una amenaza, porque en ese lugar llamar la atención podía ser suficiente. El Batavia se había hundido, pero en tierra algo peor seguía flotando. Los soldados en otra isla. Cornelis cometió un error. Antes de consolidar su poder, envió a un grupo de soldados a otra isla. La intención era alejarlos. Quizá esperaba que murieran por falta de agua. Quizá quería quitarlos del camino antes de que pudieran organizarse. Pero esos hombres encontraron agua y encontraron una manera de sobrevivir. Entre ellos estaba Webby Hayes, un soldado que no formaba parte de la élite del barco, pero terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de esta historia. Cuando Hayes y su grupo entendieron lo que estaba ocurriendo con los otros sobrevivientes, supieron que Cornelis no iba a detenerse. Y entonces empezó algo que cambió el destino de todos. La isla de Hayes dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en resistencia. Mientras Cornelis construía su reino de miedo, en otra isla un grupo de hombres empezó a prepararse. No para esperar, para defenderse. La resistencia. Hayes y sus hombres no tenían un ejército. Tenían piedras, improvisaron armas, construyeron defensas. Usaron lo que encontraron para resistir los ataques de los amotinados. Cornelis intentó someterlos, pero no logró quebrarlos. Y eso era un enorme problema para él, porque mientras Hayes siguiera vivo, existía una versión distinta de la historia. Una versión donde no todos habían obedecido. Una versión donde el terror podía ser detenido. La resistencia de Hayes le quitó a Cornelis algo fundamental: la sensación de control absoluto. Los sobrevivientes ya no estaban divididos solo entre víctimas y verdugos. Ahora había un tercer grupo, gente dispuesta a pelear. Cada enfrentamiento aumentaba la tensión. El rescate podía llegar en cualquier momento, o no llegar nunca. Y si Cornelis lograba vencer antes de que apareciera un barco, nadie podía contar lo que realmente había pasado. La historia completa dependía de quién resistiera más tiempo. El regreso del rescate. Pelsaert logró llegar a Batavia. El viaje en una embarcación pequeña fue una hazaña. Consiguió un barco de rescate y regresó hacia las islas. Pero cuando volvió, no encontró simplemente náufragos esperando. Encontró una escena mucho más oscura. El rescate apareció en el horizonte justo cuando la tensión entre los grupos seguía viva. Y entonces ocurrió una carrera. Los hombres de Hayes querían llegar primero al barco de Pelsaert para contar la verdad. Los hombres de Cornelis también sabían lo que estaba en juego. El primero que hablara podía definir el destino de todos. Si Cornelis lograba presentar su versión, tal vez aún podía salvarse. Si Hayes llegaba primero, los asesinatos quedarían expuestos. En una historia llena de naufragio, hambre y muerte, el desenlace dependió de algo casi absurdo. ¿Quién alcanzaba primero el barco de rescate? Cornelis no ganó. El juicio. Cuando Pelsaert entendió lo que había ocurrido, empezó el castigo. Hubo interrogatorios, confesiones, juicios improvisados en las islas. Cornelis y varios de sus hombres fueron condenados. Algunos fueron ejecutados ahí mismo, cerca del lugar donde habían convertido la supervivencia en horror. Otros fueron llevados a Batavia para enfrentar castigos. 2 hombres fueron abandonados en tierra firme australiana, una condena que los dejó fuera de la historia conocida. La justicia llegó, pero llegó tarde. Llegó después de los asesinatos, después del miedo, después de que más de 100 personas habían muerto. Y no murieron por el naufragio,
sino por lo que otros sobrevivientes decidieron hacer. Y eso es lo que lo vuelve tan perturbadora esta historia. El Batavia no solo dejó restos de madera en un arrecife, dejó una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué pasa cuando un grupo queda aislado y el poder cae en las manos equivocadas? Lo que quedó del Batavia. Con el tiempo, el Batavia se convirtió en algo más que un naufragio. Se convirtió en una advertencia. Los restos del barco fueron estudiados. La historia fue contada una y otra vez. Los nombres de Pelsaert, Cornelis y Hayes quedaron ligados a una tragedia que parece imposible. Pero lo más inquietante no es solo que el barco se perdiera. Lo más inquietante es que la gente ya había sobrevivido. Habían vencido al mar. Habían llegado a tierra. Tenían una posibilidad y aún así muchos murieron porque otro ser humano decidió que podía disponer de sus vidas. Esa es la parte más oscura del expediente. El océano fue peligroso. El arrecife destruyó el barco. La isla era dura. Pero el verdadero horror no vino de la naturaleza. Vino de las personas. La historia del Batavia empezó como una tragedia marítima, un barco perdido, un arrecife, una noche de caos, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro, porque después del naufragio, los sobrevivientes todavía tenían una oportunidad. Podían organizarse, podían esperar ayuda, podían intentar resistir juntos, pero en lugar de eso, uno de ellos convirtió la isla en un lugar de miedo. Más de 100 personas fueron asesinadas. No por el mar, no por el hambre, sino por otros sobrevivientes. Y tal vez, solo tal vez, por eso el Batavia sigue siendo tan inquietante casi 4 siglos después. Porque nos obliga a mirar una pregunta incómoda. Cuando desaparecen las reglas, cuando no hay autoridad y cuando todos tienen miedo, ¿qué tipo de persona aparece? ¿La que protege o la que aprovecha? Esto fue Expediente Secreto. Si te gustan las historias reales que parecen imposibles, suscríbete porque todavía quedan muchos expedientes por abrir. Hasta la próxima.